Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a su canal Llama de Amor. De manera muy especial, doy la bienvenida a las queridas mamás, las madres de familia, que son aquellas que van a transformar la iglesia, que van a salvar la iglesia de esta crisis, de esta gran pérdida de la fe viva, ardiente que existe actualmente en la iglesia. Son ustedes las que tienen en su corazón el corazón de sus hijos, el corazón de su esposo. Son ustedes aquellas que la Virgen María ha escogido de manera muy particular para transmitir la llama de amor. Bienvenidas pues a este nuevo programa en el cual continuamos analizando este diario extraordinario, página a página, paso a paso, para ir descubriendo aquellos puntos importantísimos que la Virgen María nos pide que renovemos para adquirir la identidad católica. Hemos visto pues que para formar el santuario que la Virgen María nos pide, lo primerísimo, hay que vivir la misa el domingo. La misa dominical es lo más importante. La familia que no vive la misa dominical no puede ser una familia cristiana. No es una familia que viva la fe católica. Es una familia completamente descuidada, porque lo esencial es el domingo, el gran sacrificio de Cristo, en el cual participamos con toda la iglesia. Es el precepto dominical. Y como ya habíamos dicho la vez pasada, para poder vivir ese precepto dominical, esa gracia formidable de la resurrección de Jesús, necesitamos la gracia de Dios. Y por eso la importancia del sacramento de la confesión, la importancia de la escucha de la palabra de Dios, no solamente contentarse con oír las lecturas de la Santa Misa que duran unos minutos, sino que es necesario que esa palabra sea llevada a la casa y en la casa resuene la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios nos guíe, nos edifique. Después la comunión al cuerpo y a la sangre del Señor, que es lo fundamental de la Eucaristía, el centro, esa comunión al cuerpo y la sangre de Cristo. Queridos hermanos, la Eucaristía del domingo es lo más importante. De ahí deriva todo el santuario familiar, toda la identidad católica. Después vemos cómo la Virgen nos pide la oración en familia. En el segundo punto nos habla de la adoración reparadora en familia. 1 hora o 2 horas a la semana de adoración reparadora. Los jueves y los viernes, o un jueves o un viernes. Ese momento en el cual la familia se reúne para orar en intimidad, en el recogimiento y de manera especial meditando el Santo Rosario, del cual tendremos que hablar más tarde. Después tenemos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Palabras bellísimas que pronuncia Jesús en el resto del diario, hablando de esa consagración, de esa entrega de la familia a su Sagrado Corazón. Hermanos, la Virgen nos pide, edifiquemos el santuario familiar, edifiquemos la familia católica, que se va a convertir en el instrumento de renovación de la iglesia y del mundo entero. Seguimos ahora con un nuevo elemento, el elemento del ayuno. La Virgen nos dice, ayuna, nos da ciertos datos. Jesús es el primero que le pide a Isabel que ayune. Vamos a leer en las primeras páginas, le dice Jesús a Isabel: cada jueves y viernes ayuna a pan y agua. Ayuna pan y agua, ofrécelo por 12 almas sacerdotales. Y después le dice, cada uno de estos días pasa 4 horas en mi divina presencia y ofrece reparación por las muchas ofensas que he recibido. Lógicamente aquí se trata de la vocación particular de Isabel Kíndela, pero el ayuno que pide jueves y viernes es para todos aquellos que tengan la oportunidad de hacerlo. Fíjense que en Medjugorje la Virgen está pidiendo ayuno. Hasta el niño Jacob, cuando tenía 9 años, la Virgen le pide que ayune a pan y agua.
Y esos niños, esos muchachos eran campesinos y trabajadores. Trabajaban en el campo. Pues bien, la Virgen le pide ayunar a pan y agua. Y todo el día, no solamente una parte del día. No, todo el día y la noche. De 6 de la mañana a 6 de la mañana. Ayunar a pan y agua. ¿Por qué? Dice la Virgen que el ayuno es tan poderoso que es capaz de transformar hasta la problemática física. Tiene tal poder el ayuno que puede cambiar hasta las mismas acciones de la naturaleza. Puede evitar terremotos, puede evitar inundaciones, puede evitar tragedias. ¿Por qué? Porque la naturaleza depende de Dios. Y al ayunar, pedimos, oramos y ayunamos con un corazón contrito y obtenemos de Dios todas las gracias que necesitamos. El ayuno y la oración van pues siempre juntas. Dice Jesús, el viernes, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, adora mi sagrado cuerpo y mi sangre preciosa que derramé por los pecados del mundo entero. Ayuno siempre va unido en la tradición cristiana a la oración. El ayuno del viernes, guárdalo hasta la hora en que mi sagrado cuerpo fue bajado de la cruz. El aceptar este sacrificio atrae gracias extraordinarias. En la iglesia, últimamente, en el último siglo, se ha perdido el sentido del ayuno. Ha sido una grave pérdida en la iglesia católica. Antes el ayuno era una cosa más frecuente. La gente tenía conciencia del ayuno, pero después, con el motivo de la guerra, cuando no había alimentos, se mitigó el ayuno y se olvidó el ayuno. De tal manera que ha sido reducido en la disciplina actual a 2 días, el miércoles de ceniza y el viernes santo. 2 días de ayuno bajo pena de pecado grave. Qué lástima. Fíjense que en la iglesia copta se ayuna prácticamente la mitad del año. En la tradición cristiana, en las distintas, diría yo, regiones, la iglesia ortodoxa, el ayuno es muchísimo más frecuente. Nosotros lo hemos perdido. Y por eso la Virgen viene a recuperar el ayuno en Medjugorje, a pedirnos que ayunemos. Y ahora en la llama de amor, esta petición del ayuno es importantísima. Seguimos leyendo un poquito acerca del ayuno. Dice el Señor, renuncia a ti misma. El ayuno es una renuncia al alimento. ¿Cómo nos sentimos golpeados cuando ayunamos? Nuestras fuerzas se van debilitando. Hay que tener la sabiduría del ayuno. No podemos ayunar de cualquier manera. Siempre es importante tener la guía del director espiritual, la guía del confesor. Hay personas que no pueden ayunar. Ciertas personas enfermas no pueden ayunar porque el ayuno sería para ellos un riesgo. Por eso recordemos el Evangelio. El fariseo se vanagloriaba de que él ayunaba. Y el pobre publicano apenas se podía levantar los ojos de la tierra. El ayuno no es una vanagloria. Escribas y fariseos hipócritas, les dice Jesús, que cuando ayunan, demacran su rostro para que todo el mundo sepa que están ayunando. Y dice el Señor, más bien al revés, cuando ayunes, embellécete para que nadie note que estás ayunando. El ayuno pues debe ser de corazón. Y también los profetas nos dicen que el ayuno que Dios quiere no es que nos privemos fundamentalmente de comida y que nos tiremos al suelo en medio de cenizas, gimiendo, o que nos pongamos a orar balanceándonos como un junco, como es tradicional en la oración del pueblo de Israel. No, el Señor dice, el ayuno que yo quiero es que perdone
que tengas compasión de tu prójimo, que ames a tu prójimo, que rompas las cadenas, que repares las injusticias. El ayuno que Dios quiere es un corazón lleno de amor al prójimo, fundamentalmente un corazón contrito y humillado de los pecados. De nada sirve ayunar y conservar un corazón duro. Decir, el ayuno ha sido un ayuno fallido. El ayuno pues debe llevarnos en primer lugar a guardar el más importante de los mandamientos, que es el primero, el amor al prójimo. Ayuno, oración, limosna. 3 elementos que deben ir siempre juntos en la vida del católico y especialmente en la Cuaresma. Seguimos pues viendo algunas de las expresiones de este libro a propósito del ayuno. El ayuno estricto que ahora te pido y la oración de vigilia no la pido tan solo a ti. Los harás públicos junto con los demás mensajes de mi corazón. Quien ayuna a pan y agua el lunes, librará cada vez un alma sacerdotal del lugar del sufrimiento. Quien practica esto recibirá la gracia de ser librado del lugar de las penas antes de que transcurran 8 días después de su muerte. Aquí vemos cómo el ayuno está ligado con la reparación personal, pero también con las ánimas del purgatorio. Cuando nosotros ayunamos por las ánimas del purgatorio, nuestro ayuno tiene una eficacia especial para ayudarles a purgar sus pecados. Existe una misteriosa relación, una relación de fe entre nosotros y los difuntos. Es sumamente misterioso y sumamente interesante, diría yo, ¿verdad? Que los difuntos están siempre en nuestra vida, están presentes en nuestra vida. No pensemos que los difuntos están lejanos, ¿no? Están con nosotros y nos piden ayuda de muchas maneras. Y aquí la llama de amor nos dice, ayuna por los difuntos. Y el lunes, especialmente, que es el día destinado tradicionalmente en la iglesia a orar por los difuntos, Jesús nos dice que si oramos y ayunamos los lunes por los sacerdotes difuntos, obtendremos en respuesta la liberación de almas de sacerdotes que están en el purgatorio. Y además de esto, las personas que tienen esta devoción de ayunar por las ánimas del purgatorio el lunes, a su vez serán beneficiadas, de tal manera que cuando estén en el purgatorio, estas personas serán purificadas de tal manera que a la semana estarán ya viendo el rostro del Señor. Mucha gente no cree en el purgatorio. Es desgraciadamente una enorme pérdida de la fe. La fe católica nos habla del purgatorio. ¿Cómo es eso que la sangre de Cristo no tiene poder para salvarnos? Sí, Señor. La sangre de Cristo nos salva. Es la sangre de Cristo la que nos libera del pecado. Pero aquí la iglesia, en su sabiduría, en su santidad, en su lógica, nos dice que hay que distinguir entre el pecado y las consecuencias del pecado. Entre el pecado y la consecuencia que mancha el alma. Dios nos perdona la culpa, es decir, merecer el infierno. Pecamos gravemente, merecemos el infierno. Pero en su infinita misericordia, Dios nos perdona cuando nosotros reconocemos humildemente que lo hemos ofendido y cuando accedemos los católicos al sacramento del perdón, al sacramento de la reconciliación. Dios nos perdona nuestros grandísimos pecados, pero sin embargo, queda una mancha en el alma, la consecuencia del pecado. Y esa consecuencia del pecado es la que el purgatorio purifica.
El purgatorio, y nos dicen los teólogos, el purgatorio es un fuego que purifica, es un fuego misterioso. Existen numerosísimos testimonios que no son dogma de fe, numerosísimos testimonios en la tradición, no la tradición con T mayúscula, en la tradición diaria de la iglesia, de almas que se han aparecido. Hay infinidad de testimonios de almas que se han aparecido, no solamente a los santos, sino a determinadas personas, diciéndole que sufren mucho las llamas del purgatorio. Pues bien, cuando nosotros oramos por nuestros difuntos, especialmente cuando ofrecemos la Santa Misa por ellos, los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María y de los santos son aplicados bondadosísimamente a estas almas y alivian sus sufrimientos. Y ese alivio llega a su fin cuando el alma queda totalmente pura. Nada manchado puede ver a Dios. Esa es la realidad. Nada manchado puede ver a Dios. Así que para que podamos contemplar el rostro del Señor, nuestra alma tiene que estar absolutamente limpia de la menor mancha. Y esa es la función del purgatorio. Qué hermoso que en este diario y en la iglesia el amor a las almas del purgatorio sea algo súper importante. Nosotros debemos constantemente orar, ofrecer nuestras súplicas, ofrecer sacrificios, ofrecer buenas obras, ofrecer actos de caridad en nombre de nuestros seres queridos. El protestantismo ha hecho una terrible cosa al negar el purgatorio. Una cosa terrible, porque cuando un protestante muere, pues no le rezan. No rezan por su purificación. ¿Por qué? Porque según ellos, la sangre de Cristo es suficiente para borrar los pecados. Así que una persona muere creyendo en Cristo y va directamente al cielo. Eso es una herejía. El catecismo católico nos habla del purgatorio. La tradición de la iglesia nos habla de la existencia del purgatorio. Y es lógico, es lógico. Supongamos un inmenso asesino, un hombre terrible que hizo el daño, el mal, que robó, que mató, que violó, que destruyó personas, que destruyó ciudades, que bombardeó. Bueno, pensemos en el peor de los criminales de la historia. Qué lindo, ay, al último momento de su vida, ay, yo me arrepiento, Señor, ten misericordia de mí. Ay, murió arrepentido, se va al cielo a contemplar el rostro de Dios. ¿No les parece absurdo? ¿No les parece absurdo que esa persona, por haber hecho un acto de arrepentimiento, se vaya directamente al cielo y aquellas personas que han llevado una vida cristiana de santidad tengan que purificarse mucho tiempo para poder ver el rostro de Dios? Es lógico. La iglesia nos dice que es muy difícil, dificilísimo, que una persona pueda hacer un acto de contrición tan perfecto, que sus pecados queden borrados. No. El acto de contrición, por muy perfecto que sea, siempre es imperfecto en el sentido de que no va a equipararse nuestro arrepentimiento con la gravedad de la ofensa hecha a Dios. Entonces, por eso la Santa Madre Iglesia nos dice, oren por los difuntos. Y además de eso, nos da las indulgencias. Ay, los protestantes rechazan las indulgencias porque a Martín Lutero se le ocurrió decir que eso era un negocio nefando que la iglesia hacía. Es cierto, ha habido errores, ha habido abusos, pero el hecho de las indulgencias es de fe. Existe una comunión entre nosotros, la comunión de los santos. Estamos unidos en la fe, estamos unidos en el amor.
estamos unidos en la caridad y hay una comunicación de méritos. Recibimos los méritos de Cristo por la fe, por los actos de amor, por los actos de caridad, por los actos de bondad con el prójimo, por las obras de misericordia. Recibimos una comunicación de amor, de gracia. La iglesia es una comunidad comunicante. Nos comunicamos las gracias. Mis oraciones están llegando, quién sabe a quién, a miles de personas. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Y Jesús nos dice que esa frasecita llega a toda la humanidad. Pues bien, entonces, los méritos de Cristo, los méritos de la Virgen María, los méritos de los santos, nuestros méritos, porque el mérito es una realidad también de fe, son aplicados a las benditas ánimas del purgatorio por un acto de misericordia de Dios. Y entonces la Madre Iglesia nos dice que cada vez que oramos por los difuntos hay indulgencias parciales y que podemos ganar cada día una indulgencia plenaria. Es decir, una manera de decir, una indulgencia que de gran mérito pues para los difuntos o también aplicado a nosotros mismos. Las indulgencias, debemos estudiar las indulgencias. No vamos a continuar en este terreno porque el objetivo que estamos viendo es el ayuno. Ayunar. La gran importancia del ayuno para nuestra vida espiritual, para reparar nuestros pecados personales, para obtener gracias que es difícil obtener de otra manera. Las gracias se obtienen. Pedid y recibiréis. El que pide, recibe. Entonces, cuando nosotros oramos, recibimos gracias. Pero hay gracias que el Señor da solamente cuando nosotros hacemos ayuno. Así que al estudiar el texto de Isabel Kindelman, vamos a ir descubriendo que en varias páginas se habla del ayuno, de la importancia que tanto María Santísima como el Señor Jesús dan al ayuno, la gran importancia, y especialmente es una importancia reparadora. Por el ayuno reparamos. Cuando ayunamos, nos retiramos espiritualmente de muchas cosas. Tengamos en cuenta que el ayuno no es simplemente que yo voy a privarme de comida, porque tal vez no podemos privarnos de comida. Un hombre que está trabajando con fuerzas, que está moviendo objetos pesados, que tiene un trabajo duro, no puede ayunar. No puede ayunar de comida, porque no va a rendir en su trabajo. Y a veces hay trabajos peligrosos, porque con el ayuno estricto podemos marearnos, podemos experimentar dolor de cabeza. Y ese es el objetivo del ayuno, que nuestro cuerpo resulte quebrantado. Pero hay otra manera de ayunar. Puedo ayunar de palabras inútiles. Puedo ayunar de celular. En vez de estar con mi celular, guardo mi celular. Puedo ayunar de programas de televisión. Puedo ayunar de visitas inútiles, de conversaciones inútiles. Puedo privarme de muchísimas cosas, muchas cosas que no son necesarias. Y eso es como un ayuno. Porque como decíamos antes, lo que Dios quiere es el cambio de corazón. Cambiar de corazón. Ayunar de mal carácter. Ayunar de violencia. Ayunar de vanidad. Ayunar de cosas inútiles, compartir con el prójimo mis bienes es un auténtico ayuno, sobre todo cuando estoy apegado a las cosas. Queridos hermanos, yo les recomiendo pues que lean el diario, que vayan buscando aquellos textos en los que se nos habla de este nuevo paso para construir nuestro santuario familiar. Y las mamás, ayuden a sus niños a ayunar, enséñenles a ayunar. No digan, ay, es que mi niño está chiquitito, tiene 9 años, no puede ayunar. No, la Virgen María hizo que Jacob
uno de los videntes de Medjugorje, ayunara a pan y agua a sus 9 años. Implica pues que la madre tiene que ser una verdadera maestra, y como maestra es la primera que tiene que dar el ejemplo. Y veremos pues, queridos hermanos, que este diario espiritual, en la medida en que lo vayamos poniendo en práctica, va a transformar nuestras familias. Y vendrán las conversiones. Ay, es que mi esposo es alcohólico y que mi esposo anda aquí con una mujer y anda con otra mujer. Ay, que mis hijos son rebeldes. Ayuna. Ofrece al Señor ayuno, oración, limosna, obra de misericordia, y la gracia del Señor llegará a tu casa. La llama de amor transformará tu hogar. Queridos hermanos, queridas hermanas, tengan un feliz día y sigamos en la construcción del santuario familiar. Que el Señor los bendiga, los guarde y los libre de todo mal. Así sea.